Un cordial saludo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene tu corazón ahora, en el nombre del Señor Jesús. Uno de los temas que debe conocer toda persona que recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador es acerca del bautismo. Y para iniciar esta enseñanza podemos hacerlo con una pregunta. ¿Qué es el bautismo y por qué debo ser bautizado? Para ello, como punto número uno, podemos decir que el bautismo en agua es parte del nuevo nacimiento. De igual forma, surgiría la pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento y cómo se nace de nuevo? Para ello, por supuesto, debemos recurrir a la palabra de Dios escrita. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 5, vamos a encontrar la enseñanza de qué es el nuevo nacimiento. Cuenta la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un personaje humanamente hablando muy importante. De un lado era fariseo, y los fariseos pues representaban a su comunidad en lo que tiene que ver con la parte religiosa y aún en la parte política. Además agrega que era principal entre los judíos, refiriéndose a la religión judía como tal. Es decir, conocía el antiguo pacto, conocía la Torá, era conocedor perfectamente. Y en el versículo 2 dice que éste vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era consciente que efectivamente el Señor Jesús procedía de Dios. En el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pareciera que el Señor Jesucristo como que cometiera una redundancia cuando dice, de cierto te digo. Él lo que está haciendo es enfatizando, como diría un jurista. Los abogados cuando quieren enfatizar en algo, repiten. Hoy diríamos en el argot popular, pilas, porque lo que digo es verdad. Por eso el Señor dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Acá el Señor Jesús habla del nuevo nacimiento. Nicodemo le contesta desde el punto de vista humano a lo que el Señor Jesús le habló desde el punto de vista espiritual. Nicodemo le pregunta, ¿pero cómo puede acaso un hombre después de ser viejo entrar de nuevo al vientre de la mamá para nacer de nuevo? Y el Señor le dice, mira Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, se refiere al primer nacimiento. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De tal forma que el nuevo nacimiento es cuando una persona abre su corazón al Señor Jesucristo, lo recibe como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Como punto número 2, el bautismo también es un paso de obediencia al Señor Jesucristo y fue ordenado por Él. En Mateo 28:19 dice la palabra del Señor que id por todo el mundo y predicar el Evangelio haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que son parte de la Gran Comisión, el Señor Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De tal forma que también se amplía la enseñanza y complementa en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 13. Complementa lo concerniente al nuevo nacimiento, al nacer de nuevo. La palabra enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Cuando dice que no hay diferencia entre judío y griego, se refiere al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y griego era toda persona que no había nacido en el pueblo de Israel. Le llamaban griego, le llamaban gentil o le llamaban incircunciso. Acá el Señor Jesús está diciendo: ahora no hay diferencia entre el judío y el griego, pues Él mismo, que es bueno para con todos, es rico con cada ser humano, con todo aquel que le invoca, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De tal forma que acá vemos que es necesario confesar el nombre del Señor Jesús. Y cuando digo confesar, no es la confesión que nos enseñaron en la religión tradicional, no. Confesar es pronunciar, hablar, decir. Invitar al Señor Jesucristo que por favor venga a nuestro corazón, porque dice que si creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, es decir: Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, te pido el favor que perdones todos mis pecados, que los borres con tu sangre preciosa, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Por eso dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Los primeros bautismos, como resultado de la orden impartida por el Señor Jesucristo en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19 y Marcos 16, 15 y 16, los encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 36 al 42. Aquí está ocurriendo algo poderoso que el Señor Jesucristo había anunciado a sus discípulos en Hechos 1:8. Yo le invito para que saque un cuaderno, una agenda y vaya tomando apunte de cada una de las citas bíblicas que estoy hablando, para que usted abra la Biblia y compruebe que lo que estamos enseñando es directamente la palabra de Dios como está escrita. En Hechos 1:8 el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante, que vamos a leer hasta el 42, fue justamente el día de Pentecostés cuando se cumplió lo que el Señor Jesús les dijo. Y de hecho estaban en Jerusalén en el aposento alto, 120 en total. Estaban los 12 discípulos, ya había sido elegido el sucesor de Judas, y estaban los que acompañaron al Señor Jesús en su ministerio. El día de Pentecostés hacía exactamente 50 días que el Señor Jesús había resucitado. Por eso se llama Pentecostés, Pente de 50. 50 días exactos que el Señor Jesucristo había resucitado, descendió el Espíritu Santo de Dios, se manifestó como el Espíritu Santo de Dios, fueron llenos del poder del Espíritu Santo
y Pedro se levanta delante de los que habían crucificado al Señor Jesucristo. Y empieza en el 36 diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que tenían que hacer era arrepentirse de todos los pecados, arrepentirse que habían dado muerte al Señor Jesucristo. Y el segundo paso era hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, es decir, para el resto de las naciones, gentiles y judíos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesucristo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dicen que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles, y el Señor Jesucristo les dijo: prediquen el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Lo que el Señor Jesucristo les ordenó y les enseñó. Escuchaba la explicación que un consiervo daba acerca del bautismo y del bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que está registrado acá en Hechos 2:37 y 38. Él decía que Pedro les dijo que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahí solamente habían judíos, y que ellos ya habían creído en el Padre y que ahora era necesario que creyeran en el Señor Jesucristo. No es cierto. El día de Pentecostés habían personas de todas las naciones de la tierra de ese entonces y hablaban todos los idiomas. Y cuando los discípulos que empezaron en ese instante a ser apóstoles empezaron a hablar, hablaban cada uno en el idioma de las personas que estaban en ese lugar. Por eso lo invito a que lea Hechos de los Apóstoles capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Esa es una tarea, toda vez que esta enseñanza es para discípulos del Señor Jesús que están empezando y que quieren saber qué es el bautismo y cómo se debe hacer. De tal forma que deben empezar a estudiar Hechos de los Apóstoles capítulo 2 en adelante. Pero si miramos, Pedro no solamente bautizó ese día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que años después bautizó también, o quedó registrado, que lo hizo en el nombre del Señor Jesucristo a varios gentiles, es decir, personas no nacidas en el Estado de Israel. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, del versículo 44 al 48. Dice la palabra del Señor: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La palabra está confirmando que quienes estaban ahí reunidos eran gentiles, es decir,
no nacidos en el Estado de Israel. Y miremos de qué forma los bautizó Pedro. Por eso queda desvirtuada esa enseñanza que el día de Pentecostés Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo porque estaban solamente personas judías. No es verdad. Y acá encontramos años después, repito la cita bíblica, Hechos capítulo 10 del versículo 44 al 48, donde dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrama el don del Espíritu Santo. Pedro empezó a predicar y fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí también se rompe otro molde, otra enseñanza equivocada, que para recibir el Espíritu Santo es necesario haber sido bautizados ya en agua. No, el Espíritu Santo bautiza cuando Él quiere y como Él quiere, no como nosotros tratemos de como encajonarlo, sino que Él es soberano. Versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban el nombre de Dios. Una de las evidencias que una persona ha sido llena del Espíritu Santo es que habla en otras lenguas, es decir, lenguas no aprendidas humanamente, sino que de manera sobrenatural el Espíritu Santo imparte a esas personas. Y pueden ser lenguas angelicales que solamente las entiende el Señor, o pueden ser lenguas humanas, es decir, idiomas. Para nuestro contexto de hoy, puede ser en inglés, en francés, en mandarín, en portugués, en el idioma que sea necesario. Cuando una persona que no ha estudiado lenguas recibe del Espíritu Santo el compartir la palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo a personas que hablan otros idiomas. Gloria a Dios. Versículo 47 de Hechos 10. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, para que anote, abra la Biblia y usted mismo lo lea. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto fue años después del día de Pentecostés. Queda revaluado que era únicamente para los judíos. Acá estamos viendo que acá fueron bautizados gentiles, es decir, personas no nacidas en el Estado de Israel. Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Felipe el Evangelista también bautizó en el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 34 al 38. Felipe fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Bajaba un personaje llamado Eunuco en un carruaje y leía Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Y el Espíritu Santo le dio la orden que se acercara. Entonces le dijo: ¿lees lo que entiende? Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio del Señor Jesús. Él tenía claridad lo que es la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hay muchas personas que predican la ley, pero realmente fuimos enviados a predicar el Evangelio. La ley, desde Génesis hasta Malaquías, debemos de hecho estudiarla, conocerla, porque allí está el piso, el sustento, es la sombra de lo que había de venir, es decir, del Señor Jesús, de su iglesia y de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Versículo 36.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Él creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora miremos que el apóstol Pablo también fue bautizado y bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo. Tome nota, por favor, y verifique usted mismo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 6. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo se encontró a esos discípulos y les pregunta: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dicen: en el bautismo de Juan. Ese bautismo fue para arrepentimiento, para que creyeran en el Señor Jesucristo. Ahora, no solo es creer y obedecer. La Escritura enseña que los demonios creen y tiemblan, pero no pueden obedecer. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Le invito, tome nota, usted mismo lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo. A diferencia de cuando Pedro predicó, apenas empezó a hablar, fueron llenos del Espíritu Santo, luego fueron bautizados en agua. Acá Pablo los bautiza primero en el nombre del Señor Jesús, luego les impone las manos y son llenos del Espíritu Santo, hablan en nuevas lenguas y además profetizan. El Espíritu Santo es soberano. No hay una fórmula para recibirlo. Es como Él quiere, cuando quiere y a la persona que quiere, porque Él conoce el corazón y la disposición de la persona. Alabado sea Dios. Eran por todos unos 12 hombres, dice la palabra del Señor, los que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y que fueron llenos del Espíritu Santo. En el primer discurso de Pedro fueron 3,000. Felipe bautizó a uno, al eunuco. Cada persona que crea en el Señor Jesucristo debe hacerse bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, porque el bautismo hace parte del nuevo nacimiento. Acá encontramos si nos podemos hacer una pregunta. Si el bautismo en la fórmula trinitaria no hay ni uno en la Biblia, yo le invito a usted, si me está escuchando un consiervo, un ministro, un pastor, un hombre, una mujer de Dios, confío en el Señor que no sea uno, sino sean miles o quizás millones de siervos de Dios los que escuchen esta enseñanza y que acepten la invitación para que escudriñen versículo a versículo del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, y no van a encontrar un solo bautismo en la fórmula trinitaria, ni uno. Están los que acabamos de estudiar, todos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. La pregunta, si en la fórmula trinitaria no hay ni un solo bautismo registrado en la Biblia, ¿cuándo y quiénes empezaron a bautizar así, en esa fórmula? La respuesta ya no la podemos encontrar en la Biblia porque es que no es bíblico. El bautismo en la fórmula trinitaria no es bíblico. ¿Cuándo nació? Sencillo. En la historia de la humanidad está registrado, y esto que voy a leer a continuación, a enseñar, lo puede encontrar en Google, en cualquier buscador, y va a encontrar que fue en el Concilio de Florencia en el año de 1439. Al igual que el Concilio de Trento declaró la necesidad de la fórmula trinitaria, justificándola en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos que dice el nombre, no los nombres. Ahora, ¿Padre es nombre? No. ¿Hijo es nombre? No. Pues la palabra no se contradice. Y no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Es necesario que un versículo lo expliquen muchos versículos. A Mateo 28, 19 lo explican todos los versículos que hemos estudiado hasta acá. Y el enemigo, que es astuto, en el año de 1439, usando a un obispo, si se le quiere denominar así, a un obispo de la religión católica, apostólica y romana, y más adelante vamos a mirarlo, dice que en el año de 1439, al igual que en el Concilio de Trento, declararon la necesidad de la fórmula trinitaria. Tenía un propósito, ya lo voy a explicar por qué, y repito, esto está en los libros de la historia de la humanidad. El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica, desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años de 1545 y 1563, es decir, durante 18 años. Repito los años. Entre el año 1545 y 1563, pero había iniciado en el año de 1439. Tuvo lugar este tratado, o ese concilio, o esa asamblea, se realizó en Trento, una población. Es una ciudad del norte de Italia actual, que entonces era una ciudad imperial, libre, regida por un príncipe obispo. Ya vamos a mirar qué es un príncipe obispo. Es un obispo de la Iglesia Católica. Se convocó en parte como respuesta, ojo, a la Reforma Protestante. La fórmula trinitaria de bautismo fue convocada como parte de la respuesta a la Reforma Protestante. Por eso se realizó y se perfeccionó entre los años de 1545 y 1563 por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y repito una vez más, se convocó en parte como respuesta a la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Cuando Martín Lutero, un monje católico, vio que lo que enseñaba la religión católica no era bíblico. Hablaban del purgatorio, que aún lo siguen haciendo, que no existe en la Biblia. Que se podían pagar misas y salmos y requienes por las almas para que fueran salvas, cuando la palabra de Dios enseña que para ser salvo, la persona cuando está viva debe tomar la decisión de recibir al Señor Jesucristo, recibir su perdón y hacerse bautizar conforme lo enseña la palabra de Dios.
pero también lo hicieron con el fin de aclarar diversos puntos doctrinales de la Iglesia Católica, no de la palabra de Dios. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros, condenando la Reforma Protestante, considerada por la Santa Sede como una herejía. La Santa Sede, sabemos que está allí en el Vaticano, que es regida por un papa y que gobierna a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de todo el mundo. Y ellos consideraron la Reforma Protestante como una herejía. Y como respuesta, entre los años de 1545 y 1563, incluyeron en la doctrina católica el bautismo en la fórmula trinitaria. Pero como apenas estaba en comienzo, los primeros años de la iglesia protestante, le dieron ellos ese nombre porque protestó, dijo, no estoy de acuerdo con lo que están enseñando. Entonces ellos tomaron esto y lo introdujeron en su iglesia. Y si usted revisa, antes del año 1439, la Iglesia Católica no bautizaba en esa fórmula trinitaria. Recordemos que la religión católica nació en Constantinopla bajo el emperador romano Constantino en el año 432 después de Cristo. Es decir, que 1000 años después del nacimiento de la Iglesia Católica introducen la fórmula bautismal y ya no bautizan a los hombres y mujeres sino a los niños, cuando es completamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios, porque deben ser bautizados hombres y mujeres que hayan creído en el Señor Jesucristo en pleno uso de razón. Alabado sea Dios. Vamos a aclarar que es un príncipe obispo. Un príncipe obispo es un obispo que, además de ser la máxima autoridad religiosa en una diócesis, es gobernante o jefe de estado en el territorio de la diócesis o parte de este. Es decir, los obispos están ubicados por territorios geográficos. Dominan y gobiernan en ese entorno a la población o a la ciudad donde ellos se encuentran. Y un obispo fue el que introdujo en ese concilio, apoyado por supuesto por las demás autoridades católicas, la fórmula bautismal trinitaria, que infortunadamente muchas personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, bautizan así como lo hace la Iglesia Católica. Así que, mis queridos amigos, hermanos, discípulos, consiervos, la fórmula trinitaria no es bíblica, toda vez que es de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La invitación para que escudriñe la Biblia y con toda seguridad no encontrará ni un solo bautismo en esa fórmula, mientras que todos los bautismos que usted encuentre en el Nuevo Testamento fueron hechos en el nombre del Señor Jesucristo, nombre en quien está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Señor Jesucristo. Es lo ordenado por Dios en las Sagradas Escrituras o la Biblia, que es la palabra de Dios escrita. Recordemos lo que el apóstol Pablo, varón que fue tomado por el Espíritu de Dios y llevado al tercer cielo, a quien se le dio la doctrina o enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. Está en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra: y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No estoy hablando de la unicidad o que si creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La palabra es clara. Estoy hablando que el bautismo cristiano, estoy hablando que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Entre ello, el bautismo, la lectura de la palabra de Dios, cuando oramos por un enfermo, cuando ordenamos que salga un demonio fuera, todo debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. La orden que nos da el Señor Jesús y su palabra, o el Padre Celestial y su palabra, es que el bautismo y todo lo que hagamos debe ser hecho en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre ante quien se dobla toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Una vez más, le invito a escudriñar la palabra de Dios. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo nos enseña, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Se refería, cuando dice mi pueblo, es al pueblo de Israel. Nosotros como hijos de Dios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios como arras de nuestra salvación, ¿cuánto más debemos escudriñar las Escrituras y obedecerlas? Un fuerte abrazo y que el Todopoderoso le continúe bendiciendo grande, rica y abundantemente en el nombre del Señor Jesús.